En nuestro informe Vulnerabilidad frente a la militarización que publicamos el año pasado, dejábamos la idea de que las personas introyectamos algunas nociones que legitiman la actuación de las Fuerzas Armadas, ya sea porque tememos a las amenazas a la seguridad pública o por otro lado porque valoramos la corrupción de las policías como algo negativo. Y en ese sentido nos lleva a aceptar las consecuencias de las actividades de las Fuerzas Armadas como uno de los males menores. Con esta inquietud en mente fue que entre el 15 y el 29 de marzo las integrantes de X salimos a 8 alcaldías para conocer la opinión de las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad de México sobre, por un lado, la noción de militarización y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y por otro, sobre el ejercicio de la violencia contra las mujeres por parte de la policía y también de la Guardia Nacional. Elegimos acudir a 8 alcaldías: Venustiano Carranza, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Azcapotzalco y Gustavo Madero, porque según los reportes de prensa es ahí donde o se construyen o ya hay instalaciones de la Guardia Nacional y además se realizan labores de patrullaje en las colonias, pero también sumamos la alcaldía Cuauhtémoc por la dinámica y el movimiento que ocurre ahí mismo. Los resultados de nuestro sondeo corresponden a las respuestas que nos dieron 151 mujeres, un cuarto de ellas adolescentes y jóvenes entre 16 y 25 años, aunque también tuvimos una participación semejante de adultas mayores de 56 años. En relación con su ocupación, la mayoría, 56, nos dijeron que eran empleadas, seguidas por las comerciantes, las que se dedican al trabajo del hogar no remunerado y las estudiantes principalmente. A todas ellas les solicitamos su autorización para grabar sus respuestas. 103 de ellas aceptaron y 48 se negaron. En estos casos lo que hicimos fue capturar sus dichos en nuestro formulario. Una de las preguntas con las que iniciamos nuestro sondeo fue ¿qué piensan las mujeres cuando escuchan la palabra militarización? 8 de ellas nos respondieron nada o no sé, pero 143 sí nos proporcionaron respuestas más amplias que podemos organizar en 6 categorías. En principio está quienes sí nos dieron aproximaciones al concepto de militarización. Aquí agrupamos las opiniones que desarrollan de manera más o menos precisa la noción de militarización, señalando elementos como el incremento del poder del ejército, las funciones que se delegan a este y que antes estaban en manos de autoridades civiles o el despliegue del ejército en las calles. Un segundo grupo son aquellas mujeres que hicieron alusión a la protección y en este se concentran percepciones que explican la militarización como una cuestión de protección ante la guerra, los ataques o la inseguridad, y además destacaban el rol que tiene el ejército en la atención de los siniestros. Un tercer grupo se refiere al control y la pérdida de libertades, que si bien no denotan un rechazo a la militarización, estas mujeres sí advierten que esta aparente protección de la que ya hablábamos contra la inseguridad puede llevarnos a que sea excesiva y transformarse en vigilancia y hasta control, además de afectar la libertad de tránsito y la integridad de las personas. Un grupo más son aquellas que compararon el caso mexicano con otros contextos y que sugieren que la militarización no es compatible con un gobierno democrático como el mexicano y en consecuencia suele relacionarse con prácticas que ocurren en otros países del continente. Particularmente se mencionaron los casos de Venezuela, Honduras y Cuba. Un quinto grupo son quienes negaron el fenómeno, aunque fueron las menos, sí hubieron declaraciones que critican la afirmación de que en México se viva en un contexto de militarización, expresando, por ejemplo, que se está exagerando cuando se hace referencia a esto, o que no creen que todo sea militarización, como se dice. Y finalmente están aquellas que agrupamos en la categoría ser como ellos. Por ejemplo, son mujeres que mencionaron que la militarización tiene que ver con incorporar a las personas a las Fuerzas Armadas porque se les entrena o se les está reclutando para ello, pero también aquí caben, digamos, las mujeres que desean integrarse o formar parte de las corporaciones como el Ejército o la Marina o la Guardia Nacional y que incluso expresaron orgullo o satisfacción por poder hacerlo. Bueno, y con base en esto, nos gustaría un poco preguntarles, ¿no? En la academia se escucha muchas veces el concepto militarización y se cuestiona y se debate, y como nos compartía Nancy, hasta las mismas mujeres de la Ciudad de México retoman experiencias de otros contextos de Latinoamérica. Pero en este caso nos gustaría saber, y le preguntaríamos de Vana y también Rosamilia,
¿qué son los procesos de militarización, no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de militarización? Y sobre todo, como nos compartía Nancy, pues parece que las mujeres hemos introyectado valores asociados con la militarización. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? Te cedería la palabra, Devana. Muchas gracias, Aranza. Creo que acá hay otras dos expertas más del área académica e investigación que también pueden profundizar en estos conceptos. Pero un poco la mirada es cómo se potencia a las Fuerzas Armadas en este rol que empieza a permear como una solución. Básicamente salen de su rol tradicional, que es la seguridad frente a enemigos, principalmente enemigos externos e internos, donde se debe utilizar la fuerza militar, pero es cuando se empiezan a utilizar a las Fuerzas Armadas en procesos no tradicionales, como por ejemplo tareas de desarrollo. Y ahí empieza un poco a permear la sociedad. Obviamente existen procesos donde sí tienen una capacidad mayor, por ejemplo, la respuesta a desastres naturales, como primeros respondientes, con la capacitación debida, pero lo que vemos hoy en día es más este concepto donde las Fuerzas Armadas empiezan a ocupar fuerzas de tareas no tradicionales. Gracias. No, lo que mencionaba con lo que llamamos militarización, aunque no hay una definición exacta, hay distintas perspectivas y miradas frente a lo que es la militarización, pero de la manera en que yo la entiendo es cómo se potencia el rol de las Fuerzas Armadas como un poco el que va a resolver los problemas más allá de cuál es su rol tradicional y lo que constituye la misma constitución de un país o lo que le otorga la ley hasta dónde pueden llegar. Y cuando estos roles empiezan a crecer y se le empieza a dar más y empiezan a permear la sociedad en contextos donde tradicionalmente no deberían estar, empieza también a permear lo que es nuestra educación, nuestra cultura sobre los valores. Y ahí es donde, como tú decías, las mismas mujeres que somos parte de la sociedad empezamos también a adquirir ciertos valores militarizados que lo vemos positivo. A pesar de que tal vez tengamos problemas o nos sintamos seguras, pero sí seguimos viendo que la respuesta a nuestros problemas debe ser la fuerza dura. No lo vemos como que tengamos tal vez la resolución de conflictos u otras maneras que sean más desde la sociedad civil, pero que ahí están los militares o las Fuerzas Armadas para darnos la seguridad que no hemos podido tener de las fuerzas civiles o, por ejemplo, desde la policía, que el mismo estudio de ustedes habla sobre la reflexión de las mujeres, que no hay una confianza en la policía, pero se crea esta nueva estructura que de cierta manera, aunque hay problemas, pero lo ven que es nueva, entonces hay como cierta esperanza a que pueda ser una mejor. El reto de la militarización es que como nos permea nuestra cultura, nuestros valores, y lo empezamos a ver qué es la respuesta y es lo positivo, entonces creamos casi que una rueda donde no salimos de ella y que vemos que la militarización es la única solución. Y en eso me puedo relacionar justamente donde estoy en día en la Araucanía, que el estado de excepción se viene renovando ya hacia, yo diría que ya más de un año, porque no ha habido una solución alterna, a pesar de que fue una de las apuestas, por ejemplo, del gobierno actual, que iba a sacar los estados de excepción, donde se le otorga la seguridad al ejército, pero no ha habido una solución que convenza en particular a la oposición y a la misma sociedad de que va a cumplir con la seguridad en el territorio. Entonces se vuelve ya, creamos sociedades cada vez más militarizadas, más aceptadas frente a que la violencia es lo que va a resolver nuestros problemas. Y en países como Honduras, que también se reflejaba en el estudio, y a mí me tocó trabajar y vivir en la frontera de Guatemala, Honduras y El Salvador, ahí la única respuesta era la respuesta armada. O sea, aunque no era la respuesta del ejército, pero era que cada persona se tiene que armar para defenderse y está aceptado porque así lo ven las personas. O sea, nuestra única respuesta es armarnos y defendámonos. En este caso sería que el ejército sea quien nos defienda y que la Fuerza Armada es la respuesta a nuestros conflictos. Entonces, más o menos por ahí es donde van los procesos de militarización, que hoy en día en Latinoamérica, como les decía, está abarcando bastante, y creo que Rosamilia sí lo puede llevar a una perspectiva también desde hablamos las feministas, de una también pacifistas. No estamos diciendo, y acá muchas veces nos encontramos las feministas pacifistas como que si estamos hablando contra la militarización es estar hablando contra el ejército, y te toman como que entonces eres enemiga del ejército, cuando nuestros países que ya tienen esta estructura tienen un rol, pero es que no permee nuestra sociedad más allá del rol que debería cumplir, y que nuestra prioridad sea más bien la resolución de conflictos de manera pacífica versus una respuesta armada a los conflictos. Así que, Rosamilia, dejaría a ti profundizar en este tema, que sé que tú eres la experta. No, no, para nada.
Gracias, pero precisamente hoy en día tenemos un debate en América Latina sobre qué entendemos por militarización. Yo creo que el eslogan que usamos con mucha frecuencia las feministas de no a la militarización o no a sociedades militarizadas, etcétera, a veces empieza a ser un poco vacío, porque ¿qué es lo que entendemos por eso? ¿Qué es y qué no es? Estamos hablando que se deben acabar las fuerzas armadas, se debe acabar la fuerza pública, y todavía creo que hay muchos debates en este sentido. Y creo que nuestras sociedades, esto tiene como distintas entradas. Yo creo que la militarización es precisamente eso que acaba de decir Devana para mí, y es concebir que los problemas, sobre todo enfrentamientos internos y externos por tensiones y dinámicas que se dan en la sociedad, deben ser asumidas desde la fuerza y no desde la transformación de esas tensiones, y no desde el reconocimiento de que esas tensiones nos muestran problemas mucho más profundos y que en América Latina además se han venido complejizando mucho porque en el caso colombiano se complejiza con el tema del enemigo interno, y creo que eso se ha expandido por América Latina, entendiendo que la protesta ciudadana, entendiendo que múltiples tensiones, la ausencia de garantías de derechos, que la ausencia de garantías económicas y de supervivencia, se vuelven en factores enemigos de la sociedad cuando se reclama sobre ellos. Entonces creo que hay una tensión muy fuerte entre las ciudadanías y lo que significa la fuerza. Y creo que nuestras sociedades se han ido securitizando, es decir, todo se vuelve seguridad, todo se vuelve seguridad en el peor sentido de la seguridad, que es la seguridad del control y la seguridad de la fuerza. Entonces creo que cuando ese tipo de seguridad, no la llamemos solo militar, sino esa noción de seguridad empieza a generarse y a validarse culturalmente, empieza a validarse eh, en toda la sociedad, en la economía, y empieza a tener una presencia permanente para que la economía funcione, para que la sociedad en su conjunto pueda, porque siempre hay algo que está que no deja funcionar la empresa, que no deja funcionar la tierra, que no deja funcionar algo, ya sea por reclamo, por discusión, por exclusión. Eso empieza a generar una situación compleja y difícil de militarización. Y creo que además en nuestras sociedades ahí hay que, y saludo mucho tener una colega antropóloga acá, porque yo creo que estos temas de cómo se van dando estas uniones entre distintos factores que permiten una sociedad militarizada trascienden la fuerza pública y trasciende. Esto no es una discusión con la fuerza pública, es una discusión sobre la noción de seguridad y la noción de libertad y la noción de inclusión. Entonces, en nuestros casos muchas veces se da que en muchas, digamos, en la manera como está constituida la fuerza pública, tiene un entramado, una ligazón muy particular, porque se repiten muchas veces las mismas familias de la élite que controlan la economía o que controlan digamos, los factores de poder, la política, etcétera. Entonces, es singular que tú puedas encontrar como los mismos nombres, las mismas familias en los distintos niveles de poder, y eso puede ser muy interesante y muy significativo. Es decir, ¿qué es lo que se protege?
cuáles son los intereses que se protegen desde lo militar, que tienen una ligación tan fuerte con lo social, con lo cultural, con lo político, con lo económico. Entonces creo que ahí hay unas posibilidades de investigación muy interesantes. Creo además que, claro, la seguridad ha sido construida desde el control, y yo creo que ahí es clave, porque desde muy pequeños, y me han oído esto antes, desde muy pequeñas se plantea y se le da el control de la seguridad a lo masculino. Y entonces si uno va a una fiesta, que lo acompañe el hermanito. Yo digo, es tan increíble que lo acompañe el hermanito, así el hermanito sea menor, pero es la construcción de lo que significa la seguridad. Alguien que te controle, alguien que te cuide desde ese sentido del cuidado tan recortado de la libertad, alguien que te dé una construcción frente a lo que significa el cuidado, el control desde lo más patriarcal y masculino. Eso lo asumimos las mujeres, y yo aquí en el conflicto y en muchas situaciones uno oye a muchas mujeres, como ustedes lo plantean en la investigación, que dicen, un soldado sí, pero un soldado no. Y un soldado sí es un soldado que me cuide, que sea mi hermano, que esté ahí, pero un soldado no, que es el soldado que me puede violentar, que me puede dejar embarazada, que puede dejar embarazada a mis hijas, etcétera, o que puede tener acciones violentas. Pero es esa dicotomía entre sí y no, que es típica, digamos, del ejercicio de control patriarcal, y yo dejaría por ahí para seguir avanzando en la discusión. Justo la segunda pregunta de nuestro sondeo era si conocían la diferencia entre la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, las mujeres a las que encuestamos. Y si fuera el caso, ¿cómo es que diferencian a una institución de otra? Solo el 44% de las participantes, es decir, 67 de esas 151, respondieron que sí saben cuál es la diferencia entre el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Sin embargo, esta distinción se basa en elementos como el uniforme, los logos o las siglas, de manera simple, pues. Y entre las mujeres que nos dieron más detalles se hacía referencia a sus funciones, pero a las funciones de estas corporaciones, pero con cierta ambigüedad. Por ejemplo, que la Marina se ocupa del mar, los puertos y las costas, que la Guardia Nacional es algo nuevo que resultó de unir el Ejército con la Policía y la Marina, que el Ejército es la Guardia Nacional o que el Ejército es de la ciudad y que interviene en casos de guerra o invasiones extranjeras, en atención a terremotos, inundaciones o desastres. Y justo en función de esto que nos comparten Nancy y que tú mencionabas, Rosemilia, parece ser o parece una percepción de que atribuimos que la seguridad o la militarización está ligada solo a que vemos militares, ¿no? Pero como nos compartía Nan, parece que no lo tenemos claro, que hasta hay un problema en cómo los vemos, cómo los entendemos y cómo los identificamos. Y ante esto me gustaría preguntarles a ti, Elena y Fa, de manera simple, ¿cuál dirían ustedes que es la diferencia entre estas corporaciones, que en el contexto mexicano parece ser muy ambiguo? ¿Y cuáles son las implicaciones que las mujeres no puedan distinguir a estas mismas y no distingan que forman parte de las Fuerzas Armadas en un contexto de militarización de la seguridad pública? Entonces te daría la palabra, Elena, para después seguir contigo, Fa. Muchas gracias. En primer lugar, decir que estoy muy de acuerdo con lo que expresaron tanto Devana como Rosa Emilia. Parece que, digamos, aportan mucha riqueza a la visión de este tema. En esta pregunta que corresponde en concreto, yo aquí me pregunto, ¿por qué no se preguntó también el contraste entre quienes son del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina y las policías? Un poco justo para tratar de captar justo la diferencia entre lo militar y lo civil. ¿Cuál es la esencia de esa diferencia? Yo en realidad, tanto en este punto,
como bien nos hizo ya ver Nancy y Aranza, ciertamente existe la confusión, que es una confusión promovida precisamente desde la creación de la Guardia Nacional, que ha estado disvariando entre que sí se suponía que era una corporación que debía ser civil, pero luego que no, que es mejor que esté sometida a lo militar. Y yo creo que todos estos giros del discurso público gubernamental son los que reflejan esta confusión en la propia población. Y yo diría que más que nada lo que a mí me resalta, digamos, en todo el estudio y en este punto, bueno, en este punto pues es lógico que no puedan distinguir entre una y otra porque el propio gobierno, insisto, ha generado esa confusión. Pero yo diría que lo que a mí me duele, me preocupa de los resultados de este estudio es que básicamente la sensación que me da es que también las mujeres han sido atravesadas por pues también por esta narrativa del gobierno en el sentido de que por qué son necesarios los militares. Y esto tiene que ver con algo que ya expresaba de alguna manera Rosa Emilio, de la securitización. Es como que tenemos ya, este es el tercer sexenio, en lo que hay es un recorte de que la seguridad tiene que ver con la criminalidad y la criminalidad con el crimen organizado. Y estos son recortes que están deformando una noción compleja, integral de lo que es la seguridad. La seguridad no solamente tiene que ver con la criminalidad. Entonces, todas estas deformaciones, o sea, la seguridad es poder disfrutar del espacio público, tener derecho al desarrollo, a la salud, a la educación, todo eso incluye la seguridad. Pero en la medida en que hemos estado metidas en estas políticas de seguridad, que de lo único que hablan es de violencia y criminalidad, digo, uno entiende que hay razones en alguna medida, pero que además nos hacen ver que todo eso lo van a poder resolver los militares y la Guardia Nacional. A mí me parece muy lamentable que en buena medida estas mujeres reflejan que se compran ese discurso y se lo compran, uno puede pensar, y puede que en parte sea cierto, pues por desconocimiento. Ellas no tienen por qué ser expertas en temas de seguridad, por desconocimiento, pero también porque lo que están comprando es una ilusión. Y lo que ellas quisieran pensar es que al haber ese despliegue de militares y guardias nacionales, seguro se va a acabar la violencia, se van a resolver los problemas. Y es como eso, comprar una ilusión, y ellas están dispuestas a comprarla porque sí, ciertamente, sí hay inseguridad, sí hay violencia, pero no se piensa, ni estas mujeres obviamente, vaya, la sociedad en general no tiene esa capacidad de pensar fuera de esa caja, de esas políticas de seguridad tan desafortunadas que han prevalecido en los últimos sexenios. Ahí lo dejo para que continúe Fati. Muchísimas gracias, Elena. Un poco en el mismo sentido, me parece que este sondeo sobre las percepciones y opiniones de las mujeres frente a las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública nos da cuenta de este desconocimiento, ¿no? Del desconocimiento de qué es la militarización, qué implican los procesos de militarización, sobre todo cuál es el impacto de la militarización en la vida social, en la seguridad y el bienestar de las personas, y también pensar, ¿no?, en clave no punitiva o en clave no violencia, de cuáles son las alternativas reales para solucionar los problemas reales que están generando justamente tanta corrupción, tanta desigualdad e inseguridad en el país. Y me parece que en el mismo sentido de lo que decía Elena, esta desinformación, por lo menos para nosotras, no es producto necesariamente o únicamente, digamos, una omisión
en este deber, digamos, de informar del Estado, de promover acceso a la información, digamos, real, pertinente, basada en evidencia, basada en datos, para promover justamente estas corrientes de opinión basadas en derechos, basadas en leyes, críticas, ¿no? Desde donde se puede exigir realmente un marco de seguridad basada en la propia Constitución. Y por el contrario, me parece, en el mismo sentido de lo que decía Elena, que en los últimos años, pero desde el 2016 en México, con esta declaración de la guerra en contra de las drogas, pero sobre todo en el último sexenio, sí ha habido una campaña, por así decirlo, de desinformación. No solamente es la no información que normalmente existe en la ciudadanía y las asimetrías dependiendo de la clase, la raza, la cercanía, el nivel educativo, sino sí para nosotros hay una desinformación proactiva por parte del Ejecutivo Federal para crear en el imaginario, digamos, social, ¿no? Esta idea, esta necesidad y esta pertinencia de la militarización como la solución a la paz y como incluso la militarización ligada a las políticas de bienestar que necesitamos en el país, lo cual me parece sumamente peligroso, ¿no? Entonces vemos en México, por lo menos, cómo hay prácticas y narrativas políticas que buscan generar esta simple y a la vez falsa idea de que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional son la solución. La solución para los problemas de violencia y seguridad, cuando realmente lo que han hecho, y está súper comprobado con datos, es que han exacerbado la violencia en los índices de asesinatos por esta fatalidad que tienen en su modo de operar. También la solución para los problemas de corrupción, en tanto son este pueblo bueno, uniformado, el que está atacando, digamos, al enemigo interno, también como decía Devana, en México, ¿no? Y esto también es una falacia, porque si algo hemos visto es cómo estos sistemas militarizados, estas Fuerzas Armadas, son mucho menos transparentes, rinden menos cuentas y mucho más democráticas que cualquier institución de seguridad pública. Entonces, ahí no solamente habrá mayor corrupción, sino también mayor impunidad en la forma en cómo operan en el país. Y por último, inclusive se ha presentado como la solución, inclusive, a los problemas vinculados a la violencia de género en el espacio público. Y es así como se están creando narrativas de que en la medida de que estén en el espacio público, en el transporte, en el metro, va a reducir la violencia contra las mujeres. Y esto es totalmente falso, ¿no? Y lo podemos ver en los números en México, ¿no? Según el INEGI, más de 80,000 mujeres que vivieron violencia en el espacio de lo comunitario reconocieron a un marino o a un militar como su generador de violencia o como su agresor. También tenemos datos de Intersecta, que es una organización mexicana, en donde da cuenta que de 8 de cada 10 personas privadas de libertad detenidas por el ejército vivieron violencia. Y este número aumenta a 9 de cada 10 cuando estas personas fueron detenidas por la Marina. Entonces también vemos cómo estos discursos invisibilizan de alguna forma las violencias que genera la intervención militar en el espacio de lo público, los asesinatos, pero además también cuando estos asesinatos se cometen, hay una justificación social y ya no digamos institucional de estos asesinatos como el daño colateral. ¿No? Son los buenos luchando contra los malos, entonces en tanto daño colateral, ahí lo que queda es impunidad, ahí lo que queda es injusticia, ahí lo que queda es justificación de la violencia y de la matanza que no está generando paz, sino mayor violencia en el país. Entonces hasta ahí lo dejaría. Gracias, Pati. Nuestra siguiente pregunta se refiere a quién prefieren las mujeres que se encarguen la seguridad en su colonia
su alcaldía o su comunidad, por un lado, pero también quién prefieren que se encargue de la seguridad en el país, ya sea la Guardia Nacional, la policía o ninguno. En relación con la seguridad de su colonia, alcaldía o comunidad, aproximadamente la mitad, el 49%, se pronunciaron por preferir a la Guardia Nacional. La policía recibió menos votos incluso que la opción ninguno. De manera similar, cuando se trata de la seguridad del país, prefieren a la Guardia Nacional, 6 de cada 10 participantes, mientras que la policía nuevamente es la opción menos preferida. En ambos casos, la preferencia por la Guardia Nacional se basa en percepciones de que sus miembros son más rigurosos, están mejor entrenados, son más éticos, responsables y poseen mayor autoridad, mientras que las críticas a la policía se vinculan con la percepción de que no son suficientes en número, no cumplen con su deber, buscan sobornos, ejercen maltrato y han perdido la confianza de la población. Aquellas mujeres que seleccionaron la opción ninguno argumentaron que la policía no les presta atención, que encubre a los delincuentes y representa una amenaza para la seguridad. Y justo ante esto, ante lo que hablamos hace rato de que a lo mejor esta idea de novedad o de ambigüedad o falta de información de las funciones de las instituciones, o en este caso específicamente de la Guardia Nacional, empieza a generar un sentimiento de querer a una institución sobre otra, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría preguntarles, ¿realmente cómo sería una política de seguridad, como nos decía Rosemilia, que no parta de lo masculino, ¿no? ¿Cómo podríamos estar hablando de una política de seguridad pública, digámoslo así, en un enfoque feminista, y qué elementos y características debería de tener, ¿no? Ante esto me gustaría, por favor, contar con la participación de Elena y después Rosemilia. Gracias. Bueno, me parece muy interesante esta otra pregunta que agregas, como desde una perspectiva de mujeres. Sobre todo, porque como lo estamos viendo acá, la perspectiva de mujeres se compra bastante el discurso y las propuestas de estas políticas de seguridad. A mí me alarma verdaderamente que la mayoría hubiera mencionado que prefieran a la Guardia Nacional. O sea, verdaderamente la Guardia Nacional, cuando ellas refieren que porque es la más capacitada, para nada. La Guardia Nacional fue un cuerpo creado de manera absolutamente improvisada. Y si uno se va a los datos de corrupción que se tienen sobre la Guardia Nacional, son mucho más, digamos, proporcionalmente constantes que los que se refieren a la policía. Yo aquí lo que noto también es esa ausencia que señalé en el punto anterior, entre el contraste de lo que es un cuerpo civil y la función que una policía tiene como protectora de los derechos de los ciudadanos, como debería ser una policía. ¿Cómo es que esta gente, bueno, se ve que hay históricamente un agravio en contra de la policía y uno entiende que eso sea cierto, pero es más difícil entender cómo se compran rápidamente a la Guardia cuando la Guardia tiene, pues quizás peores vicios que la propia policía, ¿no? Entonces, la otra cuestión que me llama muchísimo la atención es este tema de ninguno. No sé si ese ninguno lo introdujeron ustedes como una opción a ese cuestionario, y ellas lo tomaron, pero encantadas. ¿Cómo que ninguno? O sea, ¿qué es lo que se estaba previendo? A menos que sea este régimen como estaba esbozando Aranza, que fuera un régimen de otro tipo de seguridad, mucho más basada en un control ciudadano y en un control que pudieran ejercer mujeres, pues eso sería estupendo. Pero acá pareciera más bien que el ninguno no esboza una propuesta de esa naturaleza, sino no sé lo que esboza. Es como decir, bueno, no queremos autoridades, pues no sé qué queremos. A mí sí me preocupa esta falta de
de claridad, insisto, de que es un poder civil, de que es un poder militar y por qué es que una democracia va de la mano con un poder civil y no con un poder militar. O sea que la verdad es que sí me preocupa el resultado de esta pregunta y, insisto, parece que se compran un discurso oficial porque, insisto, porque eso ellas quisieran pensar que eso les va a resolver y les va a brindar seguridad, pero no están basadas en evidencia, no están basadas en hechos de que verdaderamente la Guardia alguna vez las hubiera protegido. Yo lo dudo absolutamente, no sé si hubo alguna narrativa en ese sentido de alguna protección que hubieran recibido de la Guardia. Yo lo dudaría, pero en fin, aquí lo dejo. Bueno, oye, esta es una pregunta tremenda porque, bueno, primero porque confieso mi ignorancia frente a cómo está configurada los cuerpos de seguridad en su país, porque es bien distinto. Fíjate que yo he estado hablando con bastante gente mexicana y claro, los cuerpos son diferentes. En Colombia tenemos, digamos, una fuerza pública que tiene a su interior 3 fuerzas diferentes, que son la aviación, la marina y el ejército. Y luego tenemos una policía. Y la Policía Nacional ha sido una policía que a razón del conflicto interno ha sido una policía altamente militar. Tanto que nosotros tenemos en el Ministerio de Defensa, tenemos todo el cuerpo de seguridad. Nosotros no contamos con una policía que podamos llamar civil. Entonces, claro, desde ahí para nosotros, una de nuestras primeras apuestas, por ejemplo, es que la policía sea un órgano civil. Y también se ha empezado a discutir si debe haber policías locales, es decir, que si debería haber una policía específica para Bogotá, una guardia especial para Bogotá, una guardia que sean diferentes. Y entonces hay mucha discusión, mucha, sobre los cuerpos de seguridad. Diciendo esto, a mí me asombró, y no sé si tengo la información correcta, que nosotras estábamos yendo del mundo de lo militar a lo civil como uno de los elementos constitutivos de la construcción de paz, y en México estaban yendo hacia la militarización de la policía. Entonces yo decía, ¿pero qué pasó? ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo es que no nos hablamos antes? Entonces creo que uno de los elementos es que ahí tiene que haber cuerpos es que la función inicial de la fuerza o de los cuerpos de seguridad es eso que dijo Devana al comiencito, y es la protección aparentemente en las fronteras y el cuidado de la gente. Y cuando estamos hablando del cuidado de la gente, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de una policía, una guardia, lo que sea, que deje de ser civil, estamos entrando en una situación de combate con la ciudadanía misma. Entonces, eso es un tema delicado, a mí me parece que, y por eso pues no tengo suficientes elementos, pero así me sorprendió. Entonces, uno de los elementos de una seguridad feminista, yo creo, es la civilidad de los miembros de protección o de lo que sea, que lo podemos seguir discutiendo antes. Entonces, creo que ahí hay un tema, y hay otros temas que son claves, es decir, miren, estudiando muchísimo la policía en Colombia, yo tengo que decir que es fácil criticar, pero como en países como los nuestros es complejísimo. Yo me pongo en el lugar de un policía, y esto puede sonar poco popular,
pero en un lugar de una policía o un policía que tienen que estar en una calle. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, una de las zonas de más alto de situación grave y de tráfico de lo que sea, de tráfico de mil cosas que hay acá. Y esos policías, para poder sobrevivir, muchas veces tienen que entrar en ciertos circuitos que nosotras entendemos como circuitos de corrupción para poder sobrevivir en la calle. Entonces, esa es una cosa que yo quiero traer a colación, porque no podemos ver la fuerza pública sin el sujeto humano que la compone. Y nosotras tenemos la tendencia a mirar los cuerpos de seguridad como si fueran máquinas, como si fueran instituciones como máquinas. Y se nos olvida que eso está lleno de gente humana, de humanos y humanas que tienen situaciones complejas, difíciles, desafíos muy, muy particulares en la situación particular de los países latinoamericanos y con más veras en países como Colombia y México. Y ahí hay un lugar de mucho aprendizaje, porque es que conocer cómo es la cotidianidad de estas personas, hombres y mujeres, es muy interesante para saber qué es lo que hay que transformar en clave feminista de la acción que ellos tienen y de sus reclamos. Como nosotros tenemos tanta... En el acuerdo de paz con las FARC no se discutió la seguridad, pero eso fue un gran error. Es un gran error de ese acuerdo de paz porque el tema de seguridad está de manera permanente en la sociedad colombiana. Y ahí empiezas a encontrar los elementos feministas de una seguridad feminista. Y es, ¿quién es el sujeto que hace la seguridad? ¿Cuáles son los valores, principios y mandatos de los que ellos parten? Y son valores increíblemente, no, digamos, la seguridad, como lo decía antes, es la expresión máxima, es como el culmen del ejercicio patriarcal. Desde ahí es que hay que empezar a desmontarlo. Pero las personas, los sujetos que están ahí, son sujetos de mandato. Y eso no lo podemos olvidar, porque responden a una política de seguridad que definen y no definen en sí mismos. Es decir, la política pública de seguridad es definida por muchos más actores y quienes ponen en práctica esto son la gente que está bajo el mando. Y ahí hay cosas muy interesantes, porque claro, como las feministas hablamos de la democracia deliberativa, hablamos de que si no estamos de acuerdo con algo no lo hacemos, hablamos de la libertad. Cuando nos relacionamos con los cuerpos de seguridad encontramos, nosotras vamos así y ellos van así. Entonces es una conversación así todo el tiempo. ¿Cómo lograr un lugar donde nos podamos encontrar, donde podamos hablar? Porque tú tratas y tú tienes que entender que ahí hay un mando que va de arriba para abajo y que ese mando es absolutamente patriarcalizado. Entonces, ahí estamos hablando de temas serísimos, es decir, cómo lograr ¿cómo funcionaría una seguridad, un cuerpo de seguridad que tiene a su interior una deliberación, por ejemplo? ¿Eso es posible o no es posible? Es decir, cuando no hay un mando, cuando no hay... Entonces, esas son las preguntas que nos estamos haciendo hoy en día las feministas. Y es muy interesante porque ayer yo estuve precisamente en una reunión con la fuerza pública donde estábamos diciendo, aquí hay una cosa que se llama la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la que hago parte, y ayer estábamos discutiendo las acciones del Plan Nacional de Acción sobre desmantelamiento de organizaciones criminales y conductas criminales. Y esto es un corazón de la seguridad. Y una de las cosas que decían ellos, a ver, ¿ustedes quieren definir cómo va a ser nuestra doctrina?
es que estamos hablando de esos temas. Y nosotros decíamos, no necesariamente, pero sí tenemos que discutir la doctrina, porque a partir de la doctrina es que se esboza un ejercicio X o Y de seguridad. Entonces, para que vean que no es un tema solamente de maquillaje, digamos. Y por último, lo último que quisiera traer a colación es, y es particular porque hay mucha tendencia a decir que los cuerpos de seguridad deben acabarse, que no debe haber fuerza pública y que no debe haber policía. Y eso es una discusión muy interesante que hay que abordar, es decir, casos en Centroamérica, de Costa Rica, etcétera. Pero imagínense que aquí han empezado a surgir otras formas de seguridad. Y aquí están, por ejemplo, las guardias indígenas, las guardias campesinas, las guardias cimarronas y la primera línea que han sido parte de toda esta discusión de seguridad y defensa. Y ahí empiezan a surgir ideas y concepciones que tenemos que abordar desde el feminismo, como la seguridad híbrida. Y creo que la seguridad híbrida es un ambiente de discusión muy interesante para empezar, y con esto termino esta intervención, que la seguridad debe estar desde una mirada feminista centrada en el cuidado desde una perspectiva libertaria del cuidado y no desde una perspectiva controladora de la seguridad misma. Nuestra penúltima pregunta del sondeo justo se refería a quién prefieren que se encargue de atender la violencia contra las mujeres. Eran las mismas opciones, la Guardia Nacional, la policía o ninguno. La Guardia Nacional, como en la pregunta previa, recibió un mayor número de menciones, el 45%. Sin embargo, para nosotras no era del todo concluyente porque apenas eran 2 puntos porcentuales respecto a quienes dijeron que preferían la opción ninguno. Sin embargo, aquí sí les dimos la opción de decir, bueno, si no prefieres a ninguno, ¿qué propondrías? ¿No? Y en este caso, las mujeres que participaron sugerían alternativas como la creación de unidades especializadas para atender la violencia, la habilitación de espacios específicos de atención y la asignación exclusiva de mujeres dentro de las corporaciones para abordar los casos de violencia contra las mujeres a fin de brindar una mejor atención al problema. Digamos, no está de más decir que algunas de estas opciones ya existen, ¿no? Ya están habilitadas en México, y lo que nos habla también es de cómo acercamos el conocimiento de esta arista de la política pública a las mujeres, porque hay algunas cosas que ya se han implementado. De esta forma, justo como lo mencionábamos hace rato, parece mostrarse cuando le preguntamos a las mujeres que ellas entienden que sí se le está dando el control de la seguridad a lo masculino, pero que ellos no son quienes nos cuidan, y eso no significa que nosotras tengamos una percepción de seguridad y nos genere una seguridad en sí misma, ¿no? Entonces, justo un poco ya estábamos hablando de ¿y qué hacemos, no? Y cómo nos organizamos, y las mismas mujeres de la Ciudad de México nos compartían a lo mejor qué les hubiera gustado, ¿no? ¿Qué les gustaría que tuviéramos? Y ante esto me gustaría preguntarles, pues, ¿por qué se considera que otras mujeres podemos atender mejor el problema en caso de violencia contra las mismas? Y pues si nos pueden compartir, como lo hacía hace un rato Rosa Emilia, algún caso o buena práctica en que haya ocurrido, digamos que otra apropiación o que la misma sociedad haya implementado una acción al respecto, ¿no? Rosa Emilia nos compartía la experiencia de las guardias indígenas, campesinas, las cimarronas, ¿no? Pero me gustaría que en esta ocasión compartiera, por favor, Devana y Fátima, si conocen algo y cómo ven esta perspectiva. Gracias, Aranza. Bueno, en esta pregunta y leyéndolo mucho desde el informe y la investigación, claro,
casi siempre se habla de seguridad muy ligada también a la pregunta anterior, y es como que al final se resume en que la seguridad para las mujeres está vinculada a la atención a las violencias basadas en género, que casi siempre la llevan solo a la violencia de pareja. Y termina como a veces el discurso que es así grande y amplio, la seguridad feminista, como cayendo solo a lo concreto, y lo único que podemos pensar es nuestra seguridad de la violencia de pareja que podemos sufrir y que nos va a atender. Que es lo que yo veo, por ejemplo, en mi propio país ahora cuando se habla, o sea, como que quedamos solamente en ese punto y no de la parte estratégica de la capacitación, la formación. Obviamente la seguridad, la gran mayoría de las mujeres la prefieren cuando se violencia de género que sea atendida por una mujer, porque hay un tema ya de confianza, de que sentimos esta percepción que las mujeres van a ser más empáticas, más dulces, que también eso va ligado a los roles tradicionales de género, porque no todas las mujeres uniformadas van a tener esa actitud, muchas están permeadas por la misma actitud patriarcal dura, o sea, inclusive si podemos pensar en mujeres de la guerrilla, una de las más violentas era una mujer, pero sí está permeada también esta percepción de que, bueno, no voy a ir donde una mujer me va a entender más, especialmente en casos de violencia sexual, no quiero ir a hablar y tener que pasar por 5 hombres que se pueden burlar o hacer chistes que están permeados también por la sociedad machista, y se crea como ese sentido de que si hay mujeres me voy a sentir más segura. Entonces ahí un ejemplo concreto, y especialmente en el área que me compete a mí de Naciones Unidas, los ejemplos han sido, por ejemplo, las operaciones de paz, de mantenimiento de paz, los cascos azules, que en el 1993 veíamos que solo el 1% de todas las fuerzas desplegadas uniformadas eran mujeres. Hoy en día ha subido muy levemente, pero en materia de números todavía sigue siendo significativo, que es un 8%. Y en muchos países, en particular donde la violencia sexual es altísima, por ejemplo, casos como el sur de Sudán, se han desplegado contingentes que sean solo de mujeres, a la misma solicitud de las mujeres debido a casos que se han dado de conducta y disciplina dentro de las mismas fuerzas que son desplegadas como cascos azules. Entonces eso también ha roto la confianza, hasta los mismos cascos azules que no se ven, que son todos hombres con sus armamentos y no causan la confianza para que las mujeres de la comunidad se acerquen a la fuerza militar que está bajo cascos azules y mantenimiento de paz, y se ha visto de manera exitosa cuando los contingentes se han desplegado que son solo mujeres. Claro, el problema sigue siendo, por ejemplo, los cascos azules, que no depende de Naciones Unidas cuántas mujeres tú envías, sino de los Estados miembros de los mismos países cuántas mujeres tienen en sus contingentes que se puedan desplegar. Entonces, en estos casos ha sido, por ejemplo, Bangladesh, que es un país incluso musulmán, pero que se ha visto que han logrado tener contingentes solo de mujeres que se han desplegado en algunos de estos países. Eso ayuda, o lo mismo, por ejemplo, en el caso de Colombia, con las que se llamaban las policías, los carabineros rurales, que estaban ahí donde se estaban haciendo la reincorporación las mujeres y hombres de las distintas guerrillas de las FARC-EP. Y lo que hizo, por ejemplo, la policía fue tener solo a una mujer, que al menos tuvo para poner una, pero claro, está recayendo en toda la responsabilidad de todos los casos de violencia de género, que es en esa mujer. Entonces, muchas veces al tener oficinas que son especializadas es necesario, pero que eso no reliegue que la responsabilidad es de todos aquellos que están uniformados, otorgando protección a la sociedad que están cuidando en este caso. Entonces, en mi experiencia lo que he visto es que sí, son positivas crear estas oficinas o mujeres que estén capacitadas, y eso es muy importante porque a veces nos quedamos solo en el número. No, ¿cuántas mujeres hay? No, listo, ya cumplimos porque tenemos ahí 2 mujeres, pero resulta que las mandan sin capacitación, sin formación, y al final es como que pones el ejercicio a que falle por sí mismo porque, no, pero es que no sirvió, no sabía. Pero también el reto de que entonces ahora cualquier tema que tenga que ver de género, entonces, no, pero que ella lo haga, porque ella es la mujer y es en una oficina tal vez de 20 policías, y resulta que ella va a recaer con toda la responsabilidad en vez de permear todo el sistema y que realmente hay una transformación a la policía para que atienda, o a las Fuerzas Armadas, dependiendo en qué lugar, sector o cómo está siendo desplegado, que brinde esa seguridad a las mujeres. Y creo que ahí va otro componente, que es también la situación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, que es también considerar, por ejemplo, en Colombia intentamos, porque, por ejemplo, las guerrillas de las FARC tenía 30% mujeres combatientes, mientras que el ejército no tenía mujeres combatientes. Entonces ahí ya había un lío de cómo entonces la fase de reincorporación, había más acercamiento de las Fuerzas Armadas con las personas de las extintas guerrillas cuando no había un porcentaje de mujeres. Y algo que nos decían era que a pesar de que la policía sí tenía mujeres desplegadas, pero el ejército no estaba listo, y esto me lo comentaba
En su momento, uno de los altos oficiales en confianza me decía, es que no estamos listos para ver mujeres uniformadas compartiendo camarotes con 100 hombres, comiendo con ellos. O sea, era un tema de mentalidad también y los retos que sufren las mujeres que están siendo desplegadas. Entonces, a veces sí, no solo hay que pensar en cómo las desplegamos, pero también las mismas mujeres que estamos desplegando en estos contextos altamente masculinizados, machistas, y los retos que ellas mismas están sufriendo para poder llegar a esos cargos y que luego puedan, por ejemplo, llegar a tener mujeres generales para que eso vaya permeando también un poco el sistema. Pero como les digo, no es solo el número de mujeres, sino también en materia de capacitación y formación. Pero solo para ya cerrar, una de las cosas que sí hemos visto con las fuerzas de cascos azules cuando se despliegan, cuando hay mujeres, sí hay estudios e investigaciones que hablan de que mejora la operación de paz, mejora su rendimiento, mejora el acceso a la población más vulnerable porque crea esta confianza de que se acerquen niños, mujeres a hablar con ellos de lo que les está sucediendo, de los problemas de seguridad que tienen. Refleja también a las mismas comunidades, y aquí el caso que hablaba Rosa Emilia de tener guardias indígenas, guardias cimarronas, es como que a la misma población que tú cuidas ser un reflejo de ellas, o sea, de la diversidad que son, y que nos podamos sentir reconocidos. Bueno, en mi comunidad habemos mujeres, hombres, personas indígenas, afros, y queremos que ese cuerpo que nos está dando protección refleje también la diversidad que somos. Construye confianza. Lo que también se ha visto es que reduce los números de violencia dentro de acoso sexual y de violencia sexual que puedan ejercer las mismas cuerpos uniformados de paz. Y también lo otro es que pueda crear como inspirar a las niñas también a tomar otros roles. Entonces eso sí está documentado y investigado, y creo que aunque es muy lento, pero sí se están haciendo algunos avances en materia de despliegue y el enfoque de género en los despliegues de fuerzas de paz. Ya, si quieren, para continuar, yo ahí tengo dudas, o sea, entiendo el caso, por ejemplo, el de los cascos azules, pero, por ejemplo, pensando en otros contextos o en otros cuerpos militares que están como más abocados al combate, yo ahí, no sé, lanzaría una pregunta. La verdad es que realmente o sea, pensando que una mujer puede enfrentarse de alguna forma o moderar, digamos, cuerpo a cuerpo, en igualdad de condiciones por lo menos corporales, ¿no? A otra mujer y manejar mejor el uso de la fuerza. Es por ahí, digamos, la percepción que tienen las mujeres sobre que prefiero que sea otra mujer. No sé, o sea, porque de entrada, o sea, sí veo una gran asimetría entre una mujer que, aunque comparte la misma corporalidad, pues tiene un entrenamiento especializado, tiene manejo de uso de armas y un uniforme con una licencia, digamos, como abierta al combate, al ataque y a la letalidad. Entonces, no sé, ¿no? O sea, eso es realmente una pregunta y una duda de cuando se habla de esta feminización de los cuerpos militares, a qué nos estamos refiriendo y a qué estamos como apostando, cuando al final la misma lógica, digamos, de fuerza y de uso del poder de la institución, pues contraviene, digamos, como cualquier proporcionalidad, digamos, que pudieran tener las fuerzas cívicas en función como de ciertas garantías a la sociedad. En ese sentido, me gustaría compartir una mala práctica en México que hemos identificado justo a propósito de este discurso de que la Guardia Nacional va a combatir la violencia, incluso como tú decías, doméstica en contra de las mujeres, siendo así también una respuesta a las demandas del feminismo en México, en donde era un caso de violencia política. Ganó una mujer de una comunidad indígena el puesto a la alcaldía, y sin embargo la comunidad no estaba de acuerdo. Entonces lo que hace la comunidad, sobre todo una comunidad pues también como bastante machista, donde la participación de las mujeres no necesariamente era bien vista, entonces lo que hacen los hombres de la comunidad es que toman el cabildo, toman el palacio municipal. Entonces la mujer acude para la garantía de sus derechos político-electorales y pide órdenes de protección.
Y muy curioso resulta cómo resuelve el Tribunal Electoral diciendo sí te vamos a dar órdenes de protección, y una de las órdenes de protección y de restitución de tus derechos es que tú puedas tomar posesión material, digamos, del Palacio Municipal. Y para eso le voy a entonces pedir a la Guardia Nacional que intervenga para que haga el desalojo del cabildo, ¿no? Entonces, desnaturalizando por completo la naturaleza de las propias órdenes de protección, que tendrían que incluso analizar factores de riesgo. Si entra la Guardia Nacional, va a generar mucha más violencia, va a colectivizar, digamos, y comunitarizar, por así decirlo, incluso la violencia y las posibles represalias en contra de la mujer. O sea, iba a agrandar mucho más, digamos, este uso de la fuerza militarizada, el problema de violencia política que incluso estaba teniendo la propia mujer. Entonces, nos parece como estas narrativas están creando prácticas que justamente generan mayor violencia y que no están resolviendo, sino agravando inclusive las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de esta mujer y de toda la comunidad, ¿no? Entonces, eso nos parece una mala práctica, pero la quería mencionar aquí. Lo que sí nos parece justamente que tendríamos que apostar en México, como decía José Emilia, es a otras formas que ya existen de seguridad. Y, por ejemplo, ver las formas de justicia y de seguridad comunitaria, en donde son las mismas personas de la comunidad que se rolan, digamos, ciertos puestos para la seguridad, ciertas personas de la comunidad que resuelven con base a la propia cultura, con base al conocimiento de quién es la persona y cuál es el contexto y la situación particular de vida en la que se están generando los conflictos. Me parece mucho más pertinente apostar a sistemas de justicia comunitarias que involucran a toda la comunidad, que se colectivizan, pero que además también de alguna forma buscan el equilibrio y no necesariamente la venganza, y el uso de la fuerza es lo menos que se ve en la forma de resolver los conflictos. Me parece que hay mucho que aprender de esos sistemas de justicia comunitario, y también ver cómo la justicia cívica en México se está tratando de fortalecer, y cómo dentro de la justicia cívica se están tratando de generar mecanismos de protección no punitiva y mucho más preventiva hacia los conflictos. También me parece algo que tenemos que mirar, tenemos que fortalecer, y también que tenemos que pensar de maneras creativas, porque no todo está escrito, está dicho, y hay que hacer una integración de todas estas prácticas que estamos viendo tanto a nivel comunitario, regional, pero también internacional, pues para poder pensar otras posibilidades de seguridad, de justicia y de paz, ¿no? Entonces yo hasta ahí lo dejaría. La última pregunta del sondeo se refería justamente a si la policía o la Guardia Nacional, un elemento de la Guardia Nacional, en dado caso ejercieran violencia contra una mujer, ¿a quién sería más probable que sancionen? Y si conocían algún caso al respecto que quisieran contarnos. De las 151 participantes, consideraron que en general no se va a sancionar a quien ejerce la violencia contra las mujeres, ¿no? Incluso algunas de ellas referían que se va a sancionar a la mujer, pero lo ponían más en términos de que se duda de su dicho. Sin embargo, una proporción semejante dijo que sería más probable que sancionen al policía, y en último lugar quedaron quienes opinaban que se va a sancionar al elemento de la Guardia Nacional que violentó a una mujer. Las policías porque hay corrupción, porque se tapan unos a otros o porque cambian, mientras que a la Guardia Nacional no se les sancionaría porque es una institución que está más protegida o porque es más defendida por el presidente. Entre quienes dijeron que sí conocían un caso de violencia ejercida por un policía o un guardia nacional, se referían básicamente a acciones como levantamientos, violaciones, miradas lascivas, acoso, y también a omisiones como no hacer caso del dicho de la víctima. Y bueno, ante esto y dada toda nuestra conversación y estos datos, que a veces en cierto punto parecen ser desalentadores, ¿no? Por la brutalidad de las cifras y porque los mismos organismos internacionales han emitido sentencias y se han hecho recomendaciones, que lamentablemente el contexto latinoamericano tiene reiteradamente una violación a derechos humanos en las mujeres que son generadas por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces nos gustaría que nos compartan
¿cómo podemos entonces garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido violentadas por estos cuerpos? Y si conocen alguna experiencia al respecto, ¿no? Porque muchas veces pues tenemos las recomendaciones y las sentencias y lo vemos y lo leemos y parece muy lejano, pero no lo es. Quisiéramos pedirles que por favor empezara Elena, seguido de Devana y después Rosa Emilia, por favor. Pues, desafortunadamente no conozco yo buenas prácticas en ese sentido. Más bien yo resaltaría que la violencia contra las mujeres es un problema gravísimo al interior de las propias corporaciones, tanto en el sentido de cómo agreden los elementos masculinos a las compañeras mujeres. Yo he hecho varios estudios con la policía, porque tal como decía Rosa Emilia, si no hablamos y entendemos a las personas de estas corporaciones y la problemática que viven, pues no podemos tampoco proponer soluciones. Incluso he hecho estudios con los custodios y custodias en las prisiones y verdaderamente la realidad que ellos viven es atroz. Las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de esos cuerpos de seguridad son verdaderamente muy lamentables, pero sí destacaría que lo lejos que estamos de que esas corporaciones puedan ser defensores de mujeres que sufren violencia, cuando que la verdad es que sistemáticamente ellos participan en agresiones contra las mujeres, tanto adentro de esas instituciones como afuera. Yo creo que también tendría que haber reformas importantes en los sistemas de procuración de justicia para que cuando ellos agredan a las mujeres y las mujeres denuncian, haya un mensaje claro y una actitud por parte de la justicia de no tolerar ese tipo de agresiones. Insisto, no solamente mediante el uso de la fuerza, sino con acciones pues pedagógicas, con programas de distinta índole, porque la verdad es que incluso en las cárceles los policías están sobrerepresentados y están sobrerepresentados como personas violentas en sus entornos privados y en el espacio público. Entonces, pues la verdad es que estamos muchos pasos atrás de pensar en cuerpos de seguridad que defiendan a mujeres que han sido agredidas. Por lo menos en México esa es la realidad como yo la veo. Gracias. Bueno, complementando ahí, creo que sí, ojalá tuviésemos muchos ejemplos positivos que comentarles, pero la realidad creo que del acceso a la justicia para las mujeres que sufren violencia en todo contexto sigue siendo un reto donde aún falta mucho por hacer. Creo que un ejemplo que tal vez positivo en materia más de proceso y de metodología podría ser lo que está sucediendo hoy en día con el sistema de verdad, justicia y reparación en Colombia, en todos los casos de violencia sexual, y lo que se ha hecho también el esfuerzo de sociedad civil para que las mujeres puedan reportar los casos frente a la fuerza pública. Uno de los retos, por ejemplo, con una de las plataformas que nos mencionaba cuando presentaron los informes ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, es que el menor número de casos que había logrado conseguir era de fuerza pública. No porque hubiesen menos casos, sino porque, claro, la fuerza pública no siguen ahora en el poder, entonces decían, bueno, con las FARC era un poco más fácil, o las víctimas se sentían con más confianza porque firmaron un acuerdo de paz, porque ya no están alzadas en armas, mientras que los actores que estaban activamente todavía uniformados y en armas, pues obviamente las mujeres no tienen la confianza. Entonces acá tenemos que recordar que denunciar violencia frente a un actor armado, ya sea de gobierno o un actor ilegal, sigue siendo altamente riesgoso. Primero que nada, tienen que haber las medidas de garantías de seguridad, que es algo que Rosa Emilia puede complementar mucho más. El mismo acceso a la información, todo lo que es preparación también, que hayan unidades o oficinas que muchas veces las tienen las mismas unidades de ejército o incluso en el caso de fuerzas de paz, que son las oficinas de conducta y disciplina, pero también dónde está la formación del personal que va a recibir esas denuncias, que las mujeres de la comunidad sepan dónde denunciar, cómo denunciar.
que básicamente estén los mecanismos hechos para que la denuncia se haga de una manera segura. Creo que la seguridad ahí es clave y la formación, pero también, como decía Elena, la parte de prevención. O sea, lo ideal es llegar a que no se cometa ningún caso y que se invierta mucho más en lo que es formación. Hay que recordar que todos, por más que sea la mejor policía o la mejor guardia civil del mundo, funcionan en una sociedad altamente machista y patriarcal y están permeados por eso. Recuerdo en Honduras cuando abrimos la oficina, esto era en la zona fronteriza, la oficina para atención a la mujer, teníamos una psicóloga en el equipo y ella decidió hacerle sesiones psicológicas a cada uno de los policías, porque se dio cuenta de que si estos hombres tienen que atender a las mujeres, primero que nada, ellos mismos tienen mucho que procesar para poder dar una atención que sea de calidad. Entonces se empezó a hacerle sesiones psicológicas a cada uno de ellos. Claro, es un costo, pero es que hay que empezar por la parte preventiva para que no se den los casos de violencia. Y obviamente, claro, en el contexto donde hay una fuerza que se siente que, bueno, que esta corporación es la más protegida, pues va a haber aún más temor de denunciar, porque se siente que es mi palabra contra una institución que tiene cierta prestigio. Y ahí la parte de luchar contra la impunidad y la corrupción en todo ámbito de acceso a la justicia, creo que ahí es clave. O sea, si hay un caso que se resuelve de manera positiva, tomarlo como caso emblemático para que eso también dé la confianza a las víctimas que se puedan acercar. Pero que a la vez tampoco se vea como que es una lucha, que yo lo vi mucho acá en el estallido social en Chile en octubre, que claro, como hubieron casos también de abuso y de violaciones de derechos humanos por parte de las policías y también del ejército, entonces quien hable en contra es como que entonces tú estás en contra de lo que es la arquitectura, de las Fuerzas Armadas, estás en contra de todo, entonces no hay una capacidad tampoco de dialogar, no, o sea, sí hay una institución, pero sí hay que reconocer también los errores que están sucediendo. Y creo que esa capacidad de diálogo falta mucho y no ayuda a que tampoco se dé un entorno donde hablar de las violaciones de derechos humanos, hablar de las denuncias, sea algo que podemos hacerlo sin verse que estamos atacando a toda la institución, sino que a un componente que está delegitimizando a la institución. No sé, Aranza, sigo yo ahí como para ir terminando esto. A ver, quisiera referirme a algunas cositas que se plantearon antes y luego a lo que estamos hablando ahorita. Sí, hay elementos de la seguridad comunitaria que pueden ser muy interesantes, pero también hay lecciones aprendidas muy interesantes. Y es, ¿cuál es el límite? ¿Cómo hacemos para que una seguridad pública se conserve pública sin que se privatice comunitariamente y se logre un encuentro entre múltiples formas de seguridad, pero donde no se vuelva un enfrentamiento más? Ese es un tema y por eso cuando yo hablo de la seguridad híbrida es una cosa para trabajar, porque es que si no nos vamos a volver los indígenas allá, los otros acá, cada uno con su seguridad y viendo a ver qué pasa con esas seguridades. Entonces, pienso que ahí hay caminos todavía por construir muy interesantes desde esa perspectiva cultural, etc. Y la segunda lección aprendida es que en las comunidades el sentido patriarcal y machista también existe. Entonces tú no puedes decir que una seguridad comunitaria va a garantizar que no va a haber violencia contra las mujeres, porque eso es algo que de una u otra manera nos habita como personas, no solamente cuando hacemos seguridad o cuando no. Entonces eso también te implica una discusión interna muy fuerte sobre discursos, mandatos y valores que tienen y significan cambiar la sociedad en su conjunto. Y por eso yo creo que las discusiones sobre doctrinas de seguridad es tan importante, porque hay que cambiar esos valores, mandatos, discursos y prácticas que de una u otra manera están en el tema de la seguridad. Y cuando hablo de doctrina, no hablo solamente de la doctrina de la fuerza pública, hablo de lo que pensamos de la seguridad en la sociedad en su conjunto, que de una u otra manera definen la doctrina, ¿no? Entonces, hay un primer elemento que me parece además apasionante para seguir discutiendo.
El segundo es que indudablemente en muchos casos la policía, en el caso de la violencia cotidiana contra las mujeres, es el primer respondiente. Me imagino que en México es la Guardia. Pero yo sí creo que tenemos que trabajar mucho el tema de primer respondiente, sea hombre o mujer, porque tienen que tener la capacidad instalada, que no se la da el hecho de ser parte de un cuerpo de seguridad, sino se le da la formación, la manera como ve la ciudadanía, donde no ve ciudadanías de primera y de segunda, y donde las violencias contra las mujeres no son parte de la construcción moral. Y ahí hay que ser repilos. En el caso colombiano, que es un caso muy particular, y yo no sé si sea lo mismo en México, la policía es muy devota, digamos, del cristianismo y del catolicismo, que en términos individuales está bien, pero en términos institucionales es complicado. Porque la seguridad entonces se basa no solamente en una doctrina pura y dura de seguridad, sino en una manera de entender la seguridad desde la moral. Y desde ahí se actúa de mejor manera con una mujer que cumple los parámetros morales según lo que la moral religiosa puede poner sobre la mesa, que es adicionalmente una manera patriarcal que fortalece las otras maneras patriarcales y que te dice una mujer que va con minifalda, una mujer que va con escote, una mujer no merece, no es merecedora de la misma atención en seguridad que una mujer que no lo es. Entonces creo que hay unos elementos culturales que son vitales, porque el desprecio hacia otras ciudadanías que no son las correctas moralmente, eso trae una condición que es una precondición, que está instalada adentro, que no es consciente, pero que te dice, hasta vieja, se viste como se viste y sin embargo viene a reclamar justicia mandada. Sí, entonces este tipo de cosas son importantísimas y operan más que otras. Lo segundo es que yo creo que el que haya más mujeres en los cuerpos de seguridad las transforma en tanto esas mujeres se transformen a sí mismas y cada vez tengan mayores condiciones de entender su lugar situado dentro de la institución y lo que esto implica, y ellas mismas se ponen y empiezan a ser parte de la transformación doctrinal y práctica de la institución, que es mucho, que en muchos casos ha ido siendo interesante, pero que tiene un elemento más que las desafía, y lo vimos acá también en la explosión social en Colombia, y es las mujeres para ser legitimadas en la fuerza pública muchas veces tienen que ser más recias y demostrarle a los compañeros que son más fuertes que ellos para obtener respeto. Si no, son víctimas de acoso de una manera impresionante y muchas tienen que salir por acoso directo, es decir, violencia contra ellas, pero también por acoso laboral, por pensar diferente en clave de cuál sería el papel y el rol en la fuerza pública. Y por último, yo creo que este tema entre la justicia y la policía, y yo es que también soy muy crítica de la justicia, porque mira que muchas veces en algunos asuntos donde la policía, donde los mecanismos de justicia son tan fuertemente patriarcales que estos casos los dejan de último. Y siempre queda la pregunta de, esta mujer seguramente hizo algo que no era y por lo tanto no es un caso prioritario. Entonces yo sí creo que hay ahí unas preguntas muy profundas, pero que su origen es
estructural y estructurante. En tanto, las preguntas que nos hacemos son del etos más fuerte de construcción cultural nuestra. Entonces, eso tiene que ser modificado, y yo creo que no es modificable solamente desde el cuestionamiento de los derechos humanos, sino que es cuestionable desde la perspectiva de el diálogo. Yo sí creo que tenemos que entrar a dialogar de otra manera con la fuerza pública. Y ahí es una cosa que yo siempre insisto, y Devana me conoce por ello. Yo creo que uno construye paz desde el diálogo con otros y otras, porque eso es profundamente transformador, y no necesariamente desde la confrontación, porque la confrontación se recrea en los parámetros culturales patriarcales. Es quien tiene más fuerza. Entonces yo dejaría por ahí, y de verdad agradezco esta discusión, me parece fantástica. Pues bueno, muchísimas gracias. Empezaríamos a dar por concluido este espacio de conversación y reflexión. Y pues podemos ver justo que estamos viendo sin duda una noción de seguridad tornada por completo al tema de militarización, ¿no? Y como nos decían ustedes, empezamos a enfrentarnos a un contexto que tal cual parece que nosotros mismos estamos en una lucha constante contra las instituciones encargadas de la seguridad, y como nos decían, asumidos desde la fuerza y no desde la transformación y reconocimientos, que son estas tensiones las que nos llevan a más problemas o que evidencian los problemas que tiene el mismo, en este caso, contexto mexicano, pero también contexto latinoamericano, ¿no? Rescato un poco lo que decían. Sin duda, desde el discurso gubernamental, pues sí, se ha generado una confusión sobre lo que entendemos por completo por estas instituciones, y una desinformación de cómo operan, ¿no? Y es así como se crean narrativas que dejan de lado otras cosas que contemplan la seguridad, como lo decían ustedes, construir, compartir, conversar y tomar en cuenta a otros actores que cotidianamente no se ven, que forman parte de la seguridad, como las mujeres, como las comunidades indígenas, ¿no? Y que pues sin duda esto permite y reitera que se generen violaciones a derechos humanos en completa impunidad, ¿no? Me gustaría retomar algo que decía Devana, que la realidad del acceso a la justicia para las mujeres en general, y sobre todo para las mujeres que han sido violentadas por las Fuerzas Armadas, sigue enfrentando muchos retos, ¿no? Y creo que aquí llamamos también a la importancia de que las organizaciones de sociedad civil pues también estemos ahí un poco como poniendo esta piedrita en su zapato, por así decirlos, porque pues son muchas veces ellas, como ustedes compartían por estas experiencias, quienes acompañan, quienes acercan a las mujeres dónde, cómo denunciar, cuál es tu proceso, y también asimilar un poco cuál es para ellas el verdadero entendimiento de su justicia, ¿no? Quizá ellas no quieren pasar por este proceso institucional y burocrático que nos han vendido, que es la única manera de reparar el daño. Y pues justo nos lleva finalmente a que parece que no tenemos clara cómo deberían ser las políticas de seguridad con un enfoque feminista, y como lo decía Elena, pues porque una democracia va de la mano con un poder civil, ¿no? Y pues que sin duda tenemos que seguir cuestionando los elementos que componen la política pública de seguridad, quién es el sujeto, qué hace la seguridad, cuáles son los principios, y como nos compartían en general, pues sin duda la política de seguridad feminista también apuesta a que no construimos paz desde la confrontación, ¿no? Y que también un poco esta parte de tenemos que cuestionar y tenemos que decir está mal, sí, pero ¿por qué? Y como nos decía Elena, entonces, ¿qué proponemos? ¿Y qué traemos a la mesa para realmente tener algo que nos dé un sustento de esta es mi percepción de seguridad y estoy segura independientemente del contexto en donde te encuentres? Sin más, le daría la palabra a Patti por si quiere decir unas palabras, pero pues les agradecería mucho haber estado en este espacio con nosotras. Sin duda, su expertise y pues todo lo demás que se compone aquí de sus perfiles hace muy enriquecedora esta conversación.